la semana nos lo contó Pablo Gómez, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Vamos a escuchar qué nos dijo. Esto fue ayer, 14 de agosto, así que vamos con ese video. Es que las ONGs, asociaciones sin fines de lucro, bajo la registro, digamos, notarial de asociaciones civiles, además de que muchas de ellas reciben donativos que son deducibles de impuestos, o sea, son recursos públicos y que de esa forma pues, tienen un virtual subsidio público. Además de eso, también se relacionan con la gente, dan dinero y reciben dinero de personas, de partes de la sociedad. Sin embargo, las leyes no establecen ningunas obligaciones tales como informar públicamente. Las empresas que se cotizan en la bolsa de valores tienen la obligación. Otras empresas como los bancos tienen la obligación de publicar sus estados de financieros. Hay una serie de empresas, cosas tal, que la ley les obliga. Estas que reciben no se ven obligadas, no lo hacen, no informan a la sociedad. Esto fue lo que dijo ayer Pablo Gómez. Ya habíamos revisado otro cuento de este señor aquí en esta misma sección. Ya habíamos hablado de otras cosas que dijo en otra conferencia, sobre todo lo relacionado con Latinus y cómo dijo que hay una investigación abierta porque Latinus estaba triangulando recursos públicos por medio de otras empresas. Entonces, esta no es la primera vez que vemos a Pablo Gómez y tampoco... Y precisamente por eso no nos debería sorprender que pues lo que sale a decir en las conferencias matutinas a veces no tiene sustento alguno. Me voy a explicar por qué les estoy diciendo esto. Bueno, él asegura que las figuras legales, que son asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, no están obligadas a presentar reportes o a ser transparentes en cuanto a lo que gastan, lo que ingresan y todo esto. O sea, como que no tienen la obligación de rendir cuentas. Bueno, esto es muy extraño porque fíjense, les voy a enseñar por acá una página de la Secretaría de Hacienda en donde nosotros podemos consultar, o sea, nosotros y cualquier persona puede consultar el reporte de las donatarias autorizadas de cada año. Esta es una página de la Secretaría de Hacienda. Les digo, aquí podemos entrar y ver, por ejemplo, donativos recibidos en efectivo, nacionales, extranjeros, el subtotal, los recibidos en especie, igual nacionales y extranjeros, y el total de donativos. Esto lo podemos ver por entidad federativa, pero también por nombre de cada organización de la sociedad civil. Aquí están los nombres y su RFC. Esto lo podemos encontrar para cada año. Este, por ejemplo, es el de 2017, pero lo podemos ver también para 2018, 2019, 2016, o sea, todos los años que queramos nosotros consultar. Pero esto no es todo, porque hay otra página que permítanme también mostrárselas, es esta. Y en esta página podemos consultar con el RFC o el nombre de cada asociación civil los reportes que estas organizaciones presentan. Esto es público porque así está establecido en la ley, lo cual pues es todo lo contrario a lo que nos estaba explicando Pablo Gómez, ¿no? Él dice, no hay nada que las obliga a presentar sus declaraciones o a ser transparentes o a rendir cuentas. Bueno, esta es la prueba de que sí hay algo y tan hay algo que todos esos reportes están públicos. Vamos a hacer la prueba con esta organización, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Permítanme porque no se copió el RFC. Ahí está. Este es el RFC de Mexicanos contra... No, es este. Este era el folio de su... Ahí está. Era el folio de su constancia de situación fiscal. Pero aquí está. El RFC y su nombre es Mexicanos versus Impunidad y Corrupción. Mexicanos versus
impunidad y corrupción. O sea, todo esto lo estoy haciendo aquí, enfrente de ustedes. Esta es una página del gobierno. Qué raro, porque justo ayer sí lo pude consultar. ¿Qué está pasando? Ok, estatus. Vamos a buscarlo. Ah, sí, ahí está. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Nos sale su RFC, el folio de la declaración que presentaron y el estatus. Aquí no vamos a poder ver nada en pantalla como en la declaración anterior, que es como un PDF con todas las organizaciones de México. Lo que tenemos que hacer es descargar el Excel y vamos a ver de nuevo todos los gastos que están reportando, todos los ingresos e incluso algunos rubros de estos gastos. Podemos ver qué tanto del dinero que ellos ingresan están gastando en sueldos, en arrendamiento, en todos los rubros que podría gastar una organización. Eso lo podemos ver ahí. Bueno, Pablo Gómez dice que está súper mal porque no deben rendir cuentas y no hay nada que los obligue, pero esto nos está demostrando lo contrario. Los informes publicados por la Secretaría de Hacienda y esta página del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, en donde, de nuevo, esta es información pública que cualquier persona puede consultar. Si no conocen el RFC de la organización, porque, bueno, a veces no es público, pueden poner aquí su nombre o su razón social, que esa sí tendría que ser pública, y ya con eso podemos consultarlo. Entonces, no hay ninguna excusa para que esta información no sea pública. De hecho, si no están presentando estos informes, pues ahí sí hay una irregularidad y el gobierno tendría que investigar qué está pasando ahí. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque independientemente de que sea un cuento en toda la extensión de la palabra, lo que nos contó ayer Pablo Gómez, es un tema pues bastante importante que justo por eso se presentó en la conferencia matutina. Y es que el presidente López Obrador lleva varios días, varios ya, hablando sobre la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en su conferencia matutina y el tono de lo que ha dicho ha sido parecido a este. Vamos a ver un video en el que prácticamente resume lo que ha estado diciendo sobre esta organización. Imagínense ponerle a su asociación Combate a la Corrupción, Mexicanos contra la Corrupción, le zumba, como dirían los paisanos veracruzanos, le zumba. Claudio X González y socios poniéndole a su grupo Mexicanos contra la Corrupción, si ellos encarnan la corrupción. Entonces les digo, en este tono ha sido todo lo que ha dicho el presidente, que por qué dicen que combaten la corrupción, si en realidad ellos son unos corruptos y bueno. Después de que Pablo Gómez pues dijo esto de que falta que rindan cuentas sobre sus ingresos y sus gastos, el titular de la UIF se dedicó durante 1 hora y media de la conferencia matutina a exponer tanto los ingresos como los gastos de esta organización. Y una vez que esta 1 hora y media concluyó, el presidente López Obrador aseguró que por este caso va a enviar una carta diplomática a Estados Unidos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo sobre esa carta diplomática. Ya, mañana voy a conocer mejor, voy a conocer la carta. Ya la estoy escribiendo. Sí. Ya mañana se las doy a conocer. La voy a enviar hoy y después de que yo la envíe, que ya sepa que la tiene el presidente, ya la doy a conocer. ¿Y la nota diplomática también se envía? Eso le corresponde a Alicia. ¿Pero también se manda hoy? Vamos a ver cómo están de trabajo. Pero qué bien que ya están respondiendo, porque ya era mucho descaro, ¿no? Pues vamos a ver qué dice el presidente de Estados Unidos. ¿Quiénes? Sí, hay que verlo, eso le va a corresponder a la Procuraduría Fiscal para ver si son dos cosas. Bueno, primero, esta intervención del gobierno de Estados Unidos en un asunto que no le corresponde, porque darle dinero a esta organización es injerencia
es una intromisión, violatorio de nuestra Constitución. Esto fue lo que dijo el presidente después de toda esta presentación. Les decía que, bueno, publicaron, pues sí, hicieron pública, expusieron ahí una lista con todos los donantes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es decir, todas las organizaciones o las personas que les dan dinero, pero también publicaron esta lista que estamos viendo acá, que nosotras tapamos. Abajo de esos cuadros, el gobierno lo mostró sin cuadros, están los nombres de todas las personas que trabajan o han trabajado para esta organización. Y después, como podemos ver ahí, eso no lo tapamos, está el periodo en el que han recibido el dinero, el número de operaciones, es decir, el número de pagos que les ha hecho la organización, y después el monto en pesos que han recibido de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esta información, como hemos explicado en tantos otros casos que el gobierno ha hecho exactamente lo mismo, esta información no es información pública. Este dinero que les están pagando por su trabajo a estas personas no proviene de recursos públicos, como el mismo gobierno demostró. Viene de donaciones de organizaciones internacionales, de algunas personas que pueden ser mexicanas o pueden ser de alguna otra nacionalidad, pero no son recursos públicos, es dinero de individuos y organizaciones privadas. Y el gobierno, como ha hecho otras veces también, no tuvo el menor reparo en exhibir esto en su conferencia matutina, como también ya ha hecho. Aquí primero, antes de seguir con el tema, quiero decirles que pues sí, no es la primera vez que el gobierno hace esto, pero no por eso deberíamos decir, ay, bueno, pues ya es la enésima vez que lo hace, ya sabemos que lo hace y no pasa nada, pues ¿qué tiene, no? O sea, como es algo normal, ya ni siquiera es noticia. Para nosotros en Serendipia esto siempre va a ser noticia porque cada vez que el presidente o Pablo Gómez, el titular de la UIF, o cualquier otra persona funcionaria pública hace esto, está violando el secreto fiscal, está violando la ley de protección de datos personales en posesión del gobierno y está vulnerando la privacidad y la seguridad de las personas que está exponiendo en la conferencia matutina. Entonces, el hecho de que lo hagan constantemente no quiere decir que está bien, y aunque lo hagan 1, 2, 10, 1000 veces, eso tampoco lo hace legal. Esto sigue siendo ilegal. Ahora, es muy importante que entendamos en qué contexto el presidente empezó a hablar esta vez de esta organización. Tuve muchos conflictos para determinar cómo les iba a mostrar esto, porque esto por lo menos data de la conferencia del 13 de agosto, pero bueno, sabemos que viene desde años, ¿no? Pero en los días inmediatos anteriores, cuando empezó a hablar el presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fue el 13 de agosto. Pensé ponerles el video, pero ustedes saben lo tardado que es escuchar las conferencias del presidente, así que en lugar de ver el video, vamos a ver la transcripción y creo que puede ser mucho más rápido. No vamos a leerla toda, no se preocupen, es para que ustedes la tengan ahí y la puedan leer si quieren. El 13 de agosto, es decir, el martes, un reportero le preguntó al presidente López Obrador, o reportera, si ya había visto el video del asesinato de Héctor Cuen Ojeda, relacionado con Ismael Zambada, el Mayo Zambada. El presidente le contesta que sí, y entonces la reportera le pregunta si es un video auténtico y si, bueno, qué opina del video y qué pasa con este video en el que parece o nos está diciendo la fiscalía que es el momento en el que asesinan a Cuen. Le empieza a contestar al presidente que no tienen información de Estados Unidos, que hay que esperar que la investigación siga avanzando y así sigue, ¿no? Sigue la conversación y bueno, y en cierto punto el presidente López Obrador le dice, bueno, pero lo que sí vamos a dar a conocer es lo que recibe Claudio X González del gobierno de Estados Unidos. O sea, la reportera empieza preguntándole por el video relacionado con el caso del Mayo Zambada y el presidente le dice, sí, pero no se preocupen, les voy a decir cuánto dinero recibe Claudio X González, que para empezar, ni siquiera lo recibe Claudio X González, sino que lo recibe una organización de la que ya no es parte Claudio X González desde 2020. Eso es muy importante también
aclararlo, pero bueno, se está refiriendo a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Le pregunta si va a dar a conocer esto mañana y le dice sí, mañana o pasado, porque ya es el colmo y cómo el gobierno de Estados Unidos y el intervencionismo y no sé qué. Y sigue hablando de eso y dice que sus opositores y que cómo puede ser que le estén dando dinero a sus opositores, y entonces le pregunta a la reportera si va a mandar una nota diplomática o va a haber alguna reacción sobre este financiamiento. Y el presidente le dice, sí, claro que sí, porque yo ya he advertido sobre esto tantas veces y bueno. Sigue la conversación y entonces se le olvida de qué está hablando y la reportera le tiene que decir, estaba hablando de la nota diplomática, ¿no? Ah, sí, sí, entonces vamos a esperar porque estamos en buenos términos con Estados Unidos, pero no puede ser que no sepan la labor que hace Claudio X González y que aparte esto es una violación flagrante a la Constitución y a la soberanía mexicanos, ¿no? Y termina ese día la conferencia diciendo sí, o sea, de que intervienen y hay que ver cómo justifican que Estados Unidos le dé dinero a esa asociación y cómo justifica el uso de ese dinero. Y con eso terminó su conferencia del martes. Ahora, unos días, no, más bien, un día después, el 14 de agosto, es que es importante que veamos de dónde sale esto, ¿no? Acá está. El 14 de agosto, entonces, al día siguiente termina la sección ¿Quién es quién en las mentiras? De Ana Elizabeth Vilchis. Una vez que termina, inmediatamente empieza a hablar Pablo Gómez, titular de la UIF. Y empieza diciendo, bueno, pues como ayer anticipó el presidente, vamos a ver cuánto ha recibido la asociación civil que se denomina Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Asociación Civil. Y ahí empieza a hablar de todo esto, ¿no? Empieza a dar los montos que ha recibido cada año, que pues sí, es muchísimo dinero, pero no es como que estén cometiendo ningún delito, ¿no? Y empieza a decir qué asociaciones o qué entidades les están dando estos recursos a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y llega un punto, bueno, acá nos enlista a estas asociaciones, estos empresas también que les han hecho donaciones y todo. Llega un punto en el que Pablo Gómez dice que estas aportaciones empiezan en el año 2018 y que qué casualidad, porque Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fue constituida en 2015, empezó a recibir donaciones en 2016 y no es hasta agosto de 2018, o sea, cuando López Obrador ya había sido electo presidente de México, que el gobierno de Estados Unidos le empieza a dar estas aportaciones. No lo dice directamente, pero sugiere que lo que había dicho el presidente, ¿no? Que es intervencionismo y que cómo puede ser que les estén dando dinero a personas que están interviniendo en la política interna de México y que están golpeando al gobierno actual. Y sigue dando los nombres de las empresas, sigue dando los nombres de las fundaciones. Durante toda esta hora y media estuvo leyendo los nombres, estuvo diciendo que cómo era posible que les dieran tanto dinero para pues sus estrategias para atacar a la cuarta transformación y que son sus adversarios. Y en eso se fue gran parte de la conferencia matutina de ayer. Ahora, sobre esto, por supuesto, Mexicanos contra la Corrupción, ya vamos a dejar de ver esto, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ya emitió un comunicado que en un segundo vamos a revisar, pero muy importante que tengamos en cuenta cómo todo esto empezó de una pregunta en la que una reportera, con toda la razón del mundo, le cuestiona al presidente, pues, ¿qué pasa con este video del asesinato de Cuen Ojeda y qué está pasando con el caso del Mayo Zambada? Y se desvía totalmente el tema a, sí, no sé, no tengo información, hay que esperar, pero ¿saben cuánto está ganando Claudio X González? Que como ya les dije, ni siquiera se le están dando ese dinero directamente a él, pero bueno, es muy importante que tengamos eso en mente. Ahora vamos a revisar el comunicado que publicó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ayer, después de que esto fue dado a conocer en la conferencia matutina. Un primer punto muy importante que aclara la organización es que esta no es la primera vez que el presidente hostiga y difama
a esta organización. Ellos tienen contadas 256 veces en las conferencias matutinas en las que el presidente López Obrador ha dicho eso. Después le recuerdan que divulgar esta información fiscal es un abuso de poder, pero también es una violación al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Les digo, no porque el presidente lo haga 10 veces o 1000 veces o 1,000,000 de veces, esto es legal. O sea, el Código Fiscal de la Federación no cambia con el número de veces que lo hagan en la conferencia matutina y esto es una violación a ese código. Además, pues obviamente tiene la intención de amedrentar a las personas que donan a esta organización y también a las que trabajan ahí. Después le aclaran que como donataria autorizada está presentando cada año su declaración de transparencia y que cada mes ha obtenido su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, lo cual, si no estuviera al corriente con sus obligaciones, el SAT no le estaría dando esta constancia. O sea, es imposible. El SAT no lo hace si no estás al corriente. Y bueno, también le recuerda que publica investigaciones sobre corrupción e impunidad y que es independiente de intereses particulares y de gobiernos extranjeros, que desde 2016 la organización está autorizada para recibir donativos tanto internacionales como nacionales y que no recibe recursos públicos, o sea, no recibe recursos del gobierno federal ni de ningún gobierno estatal, porque así lo exigen sus estatutos. Después aclara otro hecho muy importante, que es que este financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID, como le vamos a decir aquí, finalizó el año pasado. Ese dinero se terminó en 2023 y fue destinado a investigaciones y divulgación de las mismas. Pero además que recibir este tipo de fondos de cooperación internacional no viola la soberanía de México. Al contrario, está establecido en el capítulo 27 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Después dicen que, bueno, no van a detener sus actividades y les recuerdan tanto al presidente como a la sociedad en general que Claudio X González dejó la organización en 2020 y que actualmente no tiene ningún rol en ella. Y por último, pues nos recuerda que en México hay 7,487 organizaciones no gubernamentales y que estos ataques contra Mexicanos contra la Corrupción no solo ponen en riesgo la labor de esta organización, sino también la de estas otras 7,000, casi 8,000, lo cual es bastante preocupante. Este es el comunicado de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y pues como no todo se puede decir en un comunicado de 3 páginas, nosotras en Serendipia hablamos con Leonardo Núñez, quien es el director de la Unidad de Investigación Aplicada en esta organización, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y pues vamos a presentarles un fragmento de esta entrevista y todo lo que hablamos en ella. Contarme un poco más a detalle cómo fue ayer la reacción de la organización y la tuya. Lo que sucedió ayer sí sí superó todos los límites, porque una cosa es que esté publicada una investigación nuestra, ¿no? Que en la mañanera pongan la imagen, ¿no? O el video de lo que hicimos, o que pongan los tweets que publicamos, o que pongan el screenshot de nuestra página de internet. Y otra cosa es que aparezca una lista con tu nombre y apellido junto con el de todos tus amigos, junto con el de todos tus compañeros, junto con el de todos tus colaboradores. Y ciertamente eso genera una combinación de miedo, no con impotencia, con rabia, porque en el momento en el que el gobierno deja de jugar con las reglas y se convierte en un, tú me caes mal, y entonces ya no solamente te tienes que atener a las consecuencias legales, sino a las paralegales o a las que están en el margen de la ley. Eso ciertamente siempre te pone nervioso, pero afortunado o desafortunadamente es algo que, como te decía en la anterior también, es algo que tenemos que gestionar. Y también por eso decidimos publicar un largo comunicado que nos tomó bastante tiempo, porque también están poniendo sobre la mesa toda la historia de nuestra organización y nos están tratando de atacar con 250 millones de mentiras diferentes. ¿Cómo respondo todas? No puedo responder todas. ¿Consideras que el comunicado que ustedes publicaron tiene el mismo impacto que lo que se dijo en la conferencia? Mira, definitivamente no. Desde el momento que justo es la palestra más importante y es el espacio, es el programa de televisión más visto
del país. No solo porque lo ve mucha gente en vivo, sino porque es repetido a lo largo de todos los días en un ciclo noticioso que nunca dejan de ser ellos los dominantes. Y desafortunadamente a este presidente le gusta mucho decir que él tiene que ejercer todo el tiempo su derecho de réplica cuando pues no se lo da a nadie. Justamente, como bien mencionas, lo que dice el derecho de réplica es que nosotros deberíamos tener el derecho a ocupar la misma cantidad de tiempo en la misma posición. Digamos, sabemos que no apostamos a competir con la popularidad del gobierno porque, pues, otra vez, no somos ni sus adversarios, ni sus enemigos. Nuestro objetivo es, pues, tratar de hablarle con la verdad y que las personas no te diría nos crean, sino que revisen las evidencias que nosotros presentamos y que lleguen a sus propias conclusiones. ¿Tú o alguno de tus compañeros alguna vez han recibido una orden de hacer esta investigación porque X director, directora, odia al gobierno, ¿no? Entonces vamos a hacerla? ¿Esto ha sucedido alguna vez en Mexicanos contra la Corrupción? Nunca ha sucedido. Hoy como director, para mí es todavía más claro que antes, porque las decisiones de qué se investiga, cómo se publica y cuándo se publica, las toma el cuerpo directivo de la organización, ¿no? Mis colegas, la directora de comunicación, el director de periodismo, yo que soy el director de aplicada y la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Pablo Gómez dijo que de alguna manera la organización está escondiendo sus finanzas, ¿no? Pero también dijo que por ley no están obligados a publicar nada. En esa misma conferencia le hicieron una pregunta muy particular, uno de los periodistas, que es como, bueno, ¿pero aquí hay algo ilegal? ¿No? Como bien decías, la respuesta fue, no hay nada ilegal, porque precisamente, me apoyo en la frase del presidente, no somos iguales. Y no somos iguales en un sentido fundamental. Yo no soy un servidor público, ¿no? A mí no me pagan los impuestos de los mexicanos, a mí no me paga el gobierno, ningún gobierno ni municipal, ni estatal, ni federal. Yo no recibo recursos públicos, nosotros recibimos donativos de ciudadanos, donativos de empresarios, donativos de organizaciones, donativos de organizaciones de cooperación internacional, como muchas otras organizaciones, como el propio gobierno. De hecho, esto también es interesante. USAID, a quien financia más, y las agencias de cooperación extranjera a quien financian más, es al gobierno mexicano. La sociedad civil recibe muchos menos recursos, recibe al menos una octava parte de los recursos que recibe el gobierno. Y esa es la discusión que está pasando en el fondo de esto. Están tratando de querernos someter a un estándar que ni siquiera ellos mismos se someten. Porque si algo también ha pasado en este gobierno es que hemos tenido grandes problemas de transparencia. Cada vez se reserva más información, se esconde más información, desaparece más información. Hicimos una investigación donde encontramos que 7 de cada 10 bases de datos del gobierno han desaparecido durante este sexenio. Y hasta hoy no hemos dado ni un paso en falso, no hemos hecho nada fuera de la ley, no hemos hecho nada ilegal. Y lo único que hemos hecho ha sido incomodar a los poderosos y eso es lo que está pasando en el fondo de esta discusión. Afortunadamente nuestra chamba es pública, ¿no? Todo está en nuestro sitio de internet y eso, si se preguntan dónde estábamos antes, pues pueden encontrar qué publicábamos cuando gobernaba Peña Nieto. Si se preguntan por qué no han dicho nada del sector privado, pueden buscar nuestra página y van a encontrar lo que hemos dicho sobre el sector privado. Si dicen por qué no han dicho nada sobre el PRI, se van a encontrar una buena cantidad de investigaciones sobre el PRI, sobre el PAN, sobre el PRD, sobre MC, muchas más sobre Morena porque ahora son gobierno, pero antes eran mucho más del PRI. Y porque esa es nuestra misión. Entonces, yo creo que la última es esa petición. Conozcan nuestro trabajo de primera mano, ¿no? Vean nuestros videos, lean nuestras investigaciones, porque es muy fácil creer lo que te dice cualquier otra persona, ¿no? Así sea detractor o amigo. Pero no hay nada como ver de primera mano y que juzguen nuestro trabajo. Esta fue la entrevista con Leonardo Núñez y que, bueno, después de la conferencia matutina también nosotras contactamos a la oficina en México de USAID o USAID y no nos respondieron, pero sí le respondieron al Universal. Entonces, el diario El Universal hoy publica esa entrevista con USAID, con la Agencia de Estados Unidos para la Cooperación en el Desarrollo, y
Es una entrevista con el director de la misión en México, que se llama Jim Thomas, y lo que él les dice es que todos los programas que ellos apoyan en México tienen un programa de resultados riguroso, que todos están sustentados en la misión que tienen de apoyar a gobiernos extranjeros y que su objetivo jamás es tener injerencia en la política nacional de ningún gobierno. Esto es lo que le dicen al Universal. No les podemos compartir por acá la entrevista porque, bueno, ya saben, derechos de autor, pero si quieren leer la entrevista completa, les sugiero que la busquen en el Universal. Y creo que con esto podemos cerrar el tema. Tenemos acá pues todas las posturas que hay que tener sobre lo que pasó ayer en la conferencia matutina, lo que dice el gobierno. Ya escuchamos también a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y también por el Universal nos enteramos de la postura de USAID o USAID. A ver, ¿en cuánto tiempo estamos hablando de otra exposición de este tipo de datos personales?